Producto número 2. ¿Qué puedo hacer con las funciones? Docente Marta Yolanda Díaz Sánchez, Universidad Industrial de Santander. Resolución del problema matemáticos usando el método Polya. El problema que tenemos es el siguiente. El gerente de una planta manufacturera de televisores hizo una inversión de $8.000 para empezar el negocio. Si se sabe que el costo para producir un televisor está dado por la ecuación C de Q 0.8Q2 menos 40Q, entonces nos dan unos ítems. El primer dice: A. Encuentra el nivel de producción de televisores que minimizará el costo total de C de Q del fabricante y determina el valor cuando se produce este mínimo de producción. B. ¿Qué recomendaciones le daría el fabricante respecto a la cantidad de televisores que debe producir la fábrica para obtener los máximos beneficios? C. Realice la gráfica para representar los valores reales de los costos totales C de Q. D. ¿Cuántos productos se pueden manufacturar para unos costos de $10.000? Y por último, E. Interprete el comportamiento de la gráfica de los costos C de Q en un contexto empresarial, realizando mínimo 4 comentarios en total, incluyendo el comentario cuando no hay fabricado ninguna caja de televisores. Bueno, entonces el método Polya consta de 3 fases, cada fase tiene sus competencias. Entonces tenemos la primera fase, que es entender el problema. Para el desarrollo de esta fase se deben desarrollar las siguientes competencias. La competencia P1 de 1, comprender y transformar la representación de una o más piezas de información. En esta competencia es necesario responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los datos proporcionados y sus magnitudes? La función C de Q describe el costo de producción de un televisor en dólares. Cuando se demanda Q unidades del producto. Y bueno, la variable que representa el número de televisores en unidades. Pregunta número 2. ¿Cuáles datos o condiciones son suficientes, redundantes o contradictorias? La función C de Q es relevante para encontrar el costo de producción de los televisores. Los $8.000 de inversión inicial, un dato primordial para la optimización de la función. Pregunta número 3. ¿Qué datos se requiere representar? Hallar la cantidad de televisores Q que se pueden producir con la inversión inicial. Representar gráficamente las funciones que describe el costo del fabricante de los televisores. Hallar la cantidad de televisores Q que se pueden producir con una inversión de $10.000. Y por último, interpretar el comportamiento de la gráfica. Esa es la competencia correspondiente al P1 de 1. Ahora seguimos con la competencia P1 de 2. ¿En qué consta esa competencia? Dar cuenta de las características básicas de la información presentadas en diferentes formatos, series, gráficas, tablas, esquemas, y en esta competencia es necesario responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las variables de entrada y salida? En la función C de Q, la variable que está de entrada, número de televisores, y la variable C de Q, que es la salida, costo fábrica Q de televisores. Y en la función CTQ, la variable Q es la entrada de número de televisores y la variable CTQ es la salida, costo fábrica Q de televisores. Pregunta número 2. ¿Cuál es la relación que existe entre las variables? La variable C de Q depende de la cantidad de Q a producir, pues en la función C de Q es igual a 0.8 Q2 menos 40Q. Vemos que la única limitación para dar respuesta a C de Q es el valor de la variable Q. La variable C de Q depende de la cantidad de Q a producir en la función costo total C de Q 0.8 Q2 menos 40Q. Vemos que la única limitación para dar respuesta de C de Q es el valor que la variable Q. Y por último, sigue la competencia P3 de 1. Planea afirmaciones que sustenten
que sustenten, refutan o interpretación de la información disponible en el marco de la solicitud de un problema. En esta competencia es necesario responder las siguientes preguntas. Tenemos nuevamente otras preguntas. Sustente cuál de los datos se requiere representar. Se requiere hallar el nivel de producción de los televisores que minimizará los costos totales de CTQ del fabricante y determina el valor cuando se producen ese mínimo de producción. Para ello es necesario contar con los siguientes datos. La función costo CQ que nos da el enunciado y representa el valor de producción cierta cantidad de televisores. La inversión inicial de $8.000 que nos da el problema para hallar la cantidad de televisores que pueden producir y la variable Q que debemos hallar para dar respuesta al punto A. Con los datos obtenidos en el anterior punto, se debe realizar un análisis para llegar a una recomendación para el fabricante sobre la cantidad de televisores que puede producir para tener las máximas ganancias. Representar la función CTQ gráficamente para observar su comportamiento. Se requiere hallar un nuevo nivel de producción con la nueva inversión de $10.000. Se necesita representar la función CTQ para analizar su comportamiento y poder interpretarlo en un contexto empresarial. Número 2. Justifique cuáles datos u condiciones son suficientes para o redundantes o contradictorias. La función CQ dada en dólares y la inversión inicial de $8.000 es suficiente para dar respuesta al nivel de producción de televisores Q. No existe datos ni condiciones redundantes o contradictorias que interfieran para diseñar una propuesta de solución al problema planteado, por lo tanto es posible su solución. Ahí culmina la fase número 1, que consiste en entender el problema, qué es lo que nos están pidiendo y qué es lo que debemos hacer. La fase número 2, diseñar el plan. Para el desarrollo de esta fase se deben desarrollar las siguientes competencias matemáticas. Competencia P2D1, planear expresiones algebraicas que lleven a soluciones adecuadas. En esta competencia es necesario responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las estrategias de solución? Realice el cálculo matemático de Q mediante la igualación de 0 en la función C de Q y su inversión inicial de $8.000, es decir, 0.8Q2 menos 40Q menos 8.000Q. Esto es igual a 0. Graficarlas son las estrategias de solución. Realizar el cálculo matemático de Q mediante la igualación de A de 0 de la función C de Q y su inversión inicial de $8.000, es decir, 0.8Q2 menos 40Q menos 8.000Q es igual a 0. Graficar la función resultante de C de Q mediante el cálculo de los puntos más importantes de su vértice, puntos de corte, los ejes X y Y, entre otros. Realizar el cálculo matemático mediante la igualación de 0 de la función CQ y la nueva inversión de $10.000, es decir, 0.8Q2 menos 40Q menos 1000Q es igual a 0. Interpretar el comportamiento de la gráfica de la función CQ en un contexto empresarial. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las expresiones algebraicas requeridas? El problema matemático requiere el valor de la variable mediante la siguiente ecuación. Expresión 0.8Q2 menos 40Q menos 8000Q es igual a 0 y 0.8Q menos 240Q menos 1000Q que es igual a 0. Esas ecuaciones las vamos a ver más adelante. Entonces, competencia P2D2. Diseñar planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática. En esta competencia es necesario responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fórmulas para implementar? Para la obtención de Q se necesitan las funciones expuestas anteriormente. Para la gráfica de función cuadrática se utilizará la siguiente: punto de coordenadas del vértice. Entonces, vértice Bx es igual a menos b sobre 2a, vértice Y es igual a función de Bx Para calcular la gráfica de la parábola necesitamos identificar el vértice, el punto de corte de la
la siguiente: punto de coordenadas del vértice. Entonces, vértice BX es igual a menos B sobre 2A. El vértice Y es igual a función de Bx Para calcular la gráfica de la parábola necesitamos identificar el vértice, el punto de corte de X y el punto de corte del eje Y. Entonces, para el vértice necesitamos identificar el vértice de X y el vértice de Y. Para el vértice de X es necesario utilizar la fórmula menos B sobre 2A. Y para la de vértice de Y necesitamos utilizar la función Bx. Bueno, para el punto de corte del eje X necesitamos utilizar la fórmula del estudiante, que es X igual menos B más raíz de P2 menos 4 A por C sobre 2A. Con eso podemos identificar el eje X. Para el corte del eje Y es necesario utilizar la función X igual a 0. Entonces con eso podemos determinar el eje de Y, que nos dan es 0.8 x2 menos 40 x menos 8000. Esa es la función que nos da. Sí, para la forma de la función que vamos a utilizar es una función cuadrática, que es igual a al cuadrado por x al cuadrado más bx por c más c. Ahora vamos a hallar el vértice de X, que vamos a utilizar la fórmula que vimos anteriormente, que era menos B sobre 2A. Reemplazamos B, entonces nos queda menos 40, que reemplaza B, y 2 menos 0.8, que reemplaza A. Esto nos da igual a 25. Ahora, para el vértice de Y utilizamos la función B de X. Entonces 0.8 por X, que lo reemplazamos por 25, entonces al cuadrado menos 40 más 25 menos 8000, eso nos da igual, el vértice Y es igual a 8500. Bueno, para hallar el vértice de Y utilizamos la función B de X. Entonces 0.8 reemplazamos X por más 25 al cuadrado menos 40 por 25 menos 8000. Eso nos da que el vértice de Y nos da menos 8500. Entonces esto nos quiere decir que el vértice en el punto de X nos da 25 y el punto de Y nos da menos 8500. Entonces, para el punto de corte de X utilizamos la función que ya habíamos nombrado anteriormente.
Entonces para el punto de corte de X utilizamos pues la función que ya habíamos nombrado anteriormente. Entonces X1 es igual menos 40 más raíz de 40 al cuadrado menos 4 por 0.8 por menos 8000 sobre 2 menos 0.8. Esto nos da que X1 es igual a 128.07. Entonces a eso equivale X1. Acá la coordenada número 2, o sea X de 2, es necesario, es la misma fórmula, lo único que nos va a cambiar es que aquí en vez de ser positivo lo pasamos a ser negativo, entonces solamente quedaría negativo. Entonces X2 es igual a 25 menos 25 raíz de 17. Entonces X2 más nos va a dar 78.07. ¿sí? Entonces nos da que la función de X1 es igual a 128.070,0 y la función de Y nos da igual a la función de X2 nos da que es 78.07. De Y es necesario pues utilizar la función 0. Esto es igual a 0.8 por 0 al cuadrado menos 40, 0 y menos 8000. Bueno, entonces esto multiplicamos, esto se va. Entonces esto nos quedaría que la función 0 es igual a 8000. Entonces esto nos da que la función queda de 0 menos 8000. ¿sí? Bueno, entonces nos dice que entonces el punto de corte lo vamos a encontrar acá. El siguiente corte lo vamos a encontrar acá. El siguiente lo vamos a encontrar aquí, que son 8500 y acá. Ya lo único que hacemos es graficar, hacemos la línea uniéndolas. Y nos quedaría la gráfica así.